eso va a ir completamente con lo que estamos viendo. Digamos que es interesante. Ya iremos viendo, ¿no? Cómo en realidad todo tiene que ver. Este texto es muy influenciado por Descartes, como bien dices. El tema, o uno de los temas es tratar de superar un poco ya desde aquí, superar el punto de vista de Descartes, ¿sí? Descartes, este filósofo iniciador de la modernidad y para el cual pues existen sustancias pensantes y sustancia extensa, ¿no? Que serían los elementos materiales del mundo. Como bien dices, una cosa que aparece presente en todos los modernos, toda la filosofía moderna, como bien dices, es una filosofía que busca dar cuenta del mundo, de la realidad política, de la belleza, de la estética, a partir de las ideas, ¿sí? Las ideas son el aspecto y el carácter central de la reflexión moderna. Eso aquí Spinoza está metido en esa misma canasta. Como buen moderno, sigue en este paradigma que dejó o que inicia Descartes. En la mente del sujeto tenemos lo que son y lo que llama Spinoza ideas o representaciones de las cosas que tienen que ver o con una representación, una idea tendría su objeto, ¿sí? Esto lo vemos mucho en cuestiones de filosofía de la conciencia o teorías de la mente, ¿no? Que suelen apuntar que la conciencia siempre está dirigida a un objeto, ¿no? Entonces el pensamiento está dirigido a un objeto. Hay un objeto de la representación de árbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, así los modernos ven el mundo, ¿no? Como una separación entre lo que es el sujeto, que es el que está aquí, este es el sujeto, y el objeto, que sería el mundo, y habría como una suerte de línea que separa a los dos, ¿no? Ese es el punto de vista de los modernos. Como si tú estuviste en el diplomado, seguramente te acuerdas de esto un poco, Ernesto, ¿no? De todos modos, igual, para recordar esto, estos son los modernos, la filosofía moderna, así ve las cosas. Entonces, ¿cuál es el problema que ve Descartes? Esto sería como preámbulo para que entremos al tema del TIE, del Tractatus Intellectus Emendatione. ¿Cuál es el problema aquí? Que es que para Descartes, de alguna manera, es un problema, ¿no? ¿Cómo sabemos que hay una correspondencia entre las ideas y las cosas? O sea, entre la idea y su objeto. ¿Cómo sabemos que lo que está aquí en la mente en realidad contiene verdad y certeza de que es similar o de que se asemeja con su objeto? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos llegar a saberlo? De alguna manera, la modernidad se mete en muchos problemas. Todos los modernos casi, a partir de Descartes, se encuentran con esta barrera, este llamado hiato entre el sujeto, la mente del sujeto y el objeto o el mundo extenso, la extensión, la materia, y la manera en la que ellos explican, bueno, ¿cómo lograríamos saber si esto se parece a esto? Pues si hay una verdad, si hay una comparación, si hay una suerte de correspondencia. Entonces, digamos que el reto que nos propone la modernidad es casi imposible. ¿Cómo puedo yo, como sujeto, salir de mi pensamiento y entonces comparar la representación del árbol con el árbol mismo? Es como ir más allá de la conciencia. Entonces yo no puedo. Y Descartes, ¿cuál es la solución de la modernidad para Descartes? ¿Cómo estamos seguros de que lo que tenemos en la cabeza, en la mente es real y que existe el mundo exterior y que corresponde con nuestras ideas? Dios. Para Descartes es Dios el comodín que se saca de la manga para decir Dios es bueno y Dios no puede engañarme, ¿no? Entonces ahí Descartes, pues parte de esta división, trata de superarla él mismo con Dios como una garantía de verdad, de objetividad, pero como sabes, esta división es digamos que esta división y este problema viene de la división cartesiana entre sustancia mental y sustancia extensa. Y el problema con Spinoza y con los siguientes modernos es que van a decir, ¿cómo le hacemos, no? En ese sentido, para superar este problema y para poder tener con necesitamos tener conocimiento del mundo. Y todos los modernos hablan de conocimiento, en algún sentido, hasta Hegel quizás, pero creo que ese es el aspecto central
Y Spinoza, pues parte de este debate, ¿no? Se encuentra con esta situación. ¿Cuál sería la solución de algunos filósofos? Pues seamos escépticos. No hay manera de comprobar de alguna manera que nuestras ideas corresponden con el mundo, entonces seamos escépticos. El escepticismo es una respuesta. ¿Para qué buscar eso que no podemos lograr? Nunca podremos tener nuestras ideas y las cosas y compararlas. Jamás estamos encerrados en la conciencia misma y algunos se tiran al idealismo, solo hay ideas, ¿no? Solo existen las ideas y las mentes y otros se van pues, al materialismo, ¿no? Solo hay materia y las ideas son una cosa extraña y la mente también, pero solo existe la materia en términos reales y nada más. Ese es como un debate de la modernidad en términos de sujeto y objeto, sustancia pensante, sustancia extensa. ¿Qué va a hacer Spinoza? Y desde aquí lo va a decir, desde aquí ya se alcanzan a ver algunas tesis fundamentales, ¿no? Como la idea de que toda idea se debe comparar solo con otra idea, ¿no? Cuando Spinoza dice, las ideas solamente se pueden comparar con otras ideas. No hay, o sea, está diciéndonos, no hay por qué salir de nuestros pensamientos para buscar compararlo con las cosas, ¿no? Pero entonces nos está encerrando Spinoza en el intelecto, o sea, en el entendimiento. Entonces, ¿dónde encontrar? Porque también, si se fijan en el texto, Spinoza parece estar en busca de algo que llama un método, ¿no? Un método para poder descubrir la verdad. Otra vez, en términos cartesianos, Descartes buscaba un método para llegar a la verdad, un método que le garantizara que tenía certeza. El problema con Descartes era que de alguna manera ese método como que se autojustificaba también. El método se autojustificaba en el proceso, ¿no? Era la única manera. Y, y si le preguntamos a Descartes algo así como, ¿qué garantía tienes de tu método? ¿Cómo te diste cuenta que es el método? Él diría, pues es que me llevó a la verdad y aquí está la verdad, ¿no? O sea, como que se autojustifica. Spinoza va a decir una cosa un poco similar al respecto, pero como ya vieron, Spinoza se da cuenta que es el intelecto el donde debemos encontrar la garantía de verdad y de certeza no está en el hecho de que las ideas correspondan con las cosas. Esa no es la garantía, dice Spinoza, porque si no, nunca podemos encontrar la certeza. La certeza está en las ideas solamente. Y en el intelecto, en nuestro intelecto, que tiene la capacidad de producirlas. Entonces ahí estamos encerrados un poco en el intelecto y analizando sus poderes, sus capacidades y las ideas que tenemos para poder encontrar pues un método adecuado que nos permita ya descubrir la verdad. La búsqueda del método es también un problema muy moderno, ¿no? ¿Cuál es el método de la filosofía, el método de la verdad? Muchos se lo preguntan, Descartes, Spinoza, Leibniz, pero en ese sentido para Spinoza el método es el mismo intelecto de alguna manera. Si el intelecto nos va a dar el método y no hay por qué salir del intelecto mismo y buscarlo en las cosas. ¿Sí? Entonces por ahí iría un poco esta filosofía espinosa. Este es como el ambiente, al menos en términos de piezas del tablero, digamos, filosófico, del debate de la modernidad, sujeto-objeto, idea, representación. Y como bien decía José Ernesto, Spinoza es un autor que tiene algunos conceptos medievales por ahí, que también podemos ir revisando, lo de esencia formal y esencia objetiva, que son términos, como bien dice, son términos medievales, pero también Descartes los tiene, ¿no? Entonces por aquí tenemos terminología también como de la escolástica, pero ahí lo iremos viendo cuando lleguemos, ¿no? Entonces igual eso también aparecerá un poco en la ética, un poco, pero esto es un precedente importante de la ética. Y hay una razón que ya iremos viendo, pero este tratado de la reforma del entendimiento o del intelecto está incompleto, o sea, está inacabado. Al final del tratado, Spinoza se detiene. Cuando ya empieza a analizar las potencias del intelecto, parece que se detiene, ¿no? Y hay una razón filosófica que es más o menos la siguiente. Eh, Spinoza piensa que al final, como al final del tratado, piensa que la búsqueda del método es algo inútil, que es inútil. En realidad, no debemos buscar un método para encontrar la verdad,
sino que tenemos que partir de la verdad misma, como estando ya dentro de la verdad. Desde dentro de la verdad, construir el sistema, ¿sí? Porque como que esta búsqueda del método es como una antesala de la verdad. Sí, o sea, para poder encontrar la verdad requiere un método, ¿sí? Porque si no, no puedo reconocer la verdad de la falsedad. Sí, o sea, si no sé, o sea, si no sabes, por ejemplo, qué es un, un zapato y vas a una zapatería o a un lugar, vas a confundir un zapato con un tenis o con una chancla o con una bota, pero tienes que saber lo que es el zapato para poder señalarlo y distinguirlo de los otros, ¿no? La verdad es lo mismo. Para poder reconocer la verdad, tienes que encontrar cuál es el distintivo de la verdad. Y una vez que lo tengas presente, una idea verdadera, la vas a reconocer y la vas a distinguir de las otras percepciones o ideas falsas o ideas confusas, etcétera. Pero entonces solemos pensar eso. Por eso dice Spinoza, hay que encontrar un método primero, como Descartes. Pero ¿qué tal, diría después? No hace falta. Vamos a partir de que ya estamos en la verdad, que es un poco casi la conclusión a la que llega, y entonces desde la verdad partamos. Poco esa es la idea. No sé si quieran comentar algo al respecto. Voy a borrar mis dibujitos de Bob Ross y podemos ahora sí, pues, continuar, ¿no? Un poco esta es la línea que vimos en la sesión anterior, algunas características que ya más o menos señalamos la sesión anterior, y ahora sí el TIE. Vámonos lo más sintéticos que podamos, ¿no? ¿Qué es el Tractatus Intellectus Emendatione, ¿no? Aquí se busca el método, ¿no? Como ya lo vimos la sesión anterior, pero de alguna manera no es el método para entender las causas de las cosas, como si lo sería el de la física, ¿no? Hay que entender las causas del mundo, ¿sí? No, porque un físico, un científico, cuando investiga la naturaleza, claramente parte de un método. Y ese método, dice Spinoza, no es el que buscamos. No buscamos en ese sentido entender las causas aquí. Más bien, lo que intentamos entender es qué es la idea verdadera. Sí, ese es el método. Por eso les digo, y si buscamos la idea verdadera, que es a final de cuentas lo que se busca, pues claramente necesitamos un método, una manera de distinguirla, e investigando su naturaleza para que conozcamos a partir de ahí nuestro poder de entender. O sea, si entendemos la idea verdadera, también estamos conociendo nuestras capacidades, las potencias, dirá Spinoza, del intelecto, y a partir de ahí también dominar nuestra mente. Sí, dominar nuestra mente, vean, hay que saber de alguna manera dominar el pensamiento de forma que entienda todas las cosas que hay que entender conforme a dicha norma, o sea, la regla del método, el método, ofreciendo ciertas reglas y logrando además que la mente no se fatigue en cosas inútiles. Hay una cosa que va a distinguir a Spinoza de Descartes también. Y también si leemos, con leer la primera página del TIE, podemos ver un poco la diferencia. Cuando Descartes está buscando la verdad, está buscando este método, distinguir las ideas verdaderas de las falsas, ¿por qué lo hace Descartes? ¿Tú qué piensas, Marlon? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué crees que Descartes busca la verdad o un método o algo verdadero? ¿Cuál sería tu opinión? ¿Por qué crees eso? Bueno, leyendo el mismo tratado, al Ujú, principio él ujú, habla, ¿no? Sobre, yo creo que esa es la razón, ¿no? Que habla sobre esa inquietud que ujú, tiene él de hacer otras cosas ujú, o de encontrar algo más allá de lo ujú, que su contexto ujú. le ofrece, ¿no? Exacto. Eso, algo así por ahí va eso. Pero hay una diferencia con. ¿Quieres decir algo más? Adelante, Marlon. Ah, Dilo. bueno, de hecho, él decía, de hecho, se me estoy acordando, ay, se me fue, pero era lo primero que decía Lo del bien, ¿no? ajá, de que algo, Ujú. Un bien supremo, ¿no? ajá, que afectara Ujú, al ánimo, ujú, pero que no lo, ah,
Ay, se me fue la idea, pero Ahorita ponlo en el chat, si te acuerdas, me lo escribes, ¿va? Por ahí. sí. Pero es esta idea, o sea, si te fijas, Spinoza quiere llegar a la verdad, pero esta búsqueda de la verdad tiene un fin práctico, ¿sí? Tiene un fin práctico. O sea, él quiere encontrar una manera de saber si existe un bien que pueda satisfacer, como dices, el ánimo y proporcionarle una alegría de carácter infinito, una alegría eterna, no solamente temporal, un bien. Eso es algo práctico, la búsqueda del bien. Cuando Descartes busca la verdad, su fin es simplemente, o en su mayoría, como epistemológico. O sea, solo quiere conocer la verdad por la verdad misma, ¿no? Entonces, él busca en realidad la verdad, no busca encontrar la verdad para vivir bien, o quizás Descartes piense que la verdad es como vivir bien ya, ¿no? Pero Descartes no habla mucho de la vida práctica, ni da reglas para la vida. Descartes parece que esa parte de su filosofía, de la parte ética, como que nunca la completó, nunca la escribió y le interesó mucho que digamos, pero dice muy poco en sus obras, muy poquito. Pero Spinoza sí, su búsqueda es la felicidad. Desde aquí, desde este texto, vamos a ver que esa es la idea, ¿no? La felicidad, buscar un bien que no sea un bien pasajero ni un bien temporal, pero claramente, si tú te fijas, quien distingue qué es el bien y qué es el mal, pues es la mente. Cuando vamos por el mundo buscando cosas que creemos que son buenas para nosotros y otras que son malas, lo que sucede, dice Spinoza, es que el intelecto no sabe. El intelecto se confunde porque tiene ideas confusas del bien y del mal, y entonces nos equivocamos al buscar los bienes del mundo y buscamos cosas que creemos que son un bien para nosotros, pero al contrario nos perjudican y nos hacen un mal. Entonces, por eso fíjate, saber bien las ideas, distinguir bien las ideas para poder elegir bien en el mundo los objetos que entendemos como bienes. Dime, Marlon, ¿ya te acordaste? Ah, bueno, sí, Ujú, justamente eso que decías de la felicidad, pues que ujú, él dice en el primero, pues, de felicidad y reforma del entendimiento, ujú, ujú, dice que buscar algo, un bien que por sí mismo afectara al ánimo ujú. y que existiera algo que hallado y poseído me hiciera gozar eternamente una alegría continua y suprema. Exacto, exacto. Esa alegría eterna y suprema que no te dan las cosas temporales del mundo. O sea, ahí está, o sea, un bien. Estamos buscando algo práctico. Entonces, la búsqueda, aunque parece ser una búsqueda de conocimiento, de la verdad, de un método, de la idea, realmente tiene un fin práctico. Tiene un fin que de alguna manera lo tenemos que buscar en la vida práctica. Y justamente esto es más o menos como la estructura del TIE, ¿no? Al principio plantea la idea de corregir el intelecto, ¿no? Es intellectus la palabra que dice Spinoza, ¿no? Para llegar al verdadero bien y propone a la idea verdadera como fundamento del método. O sea, el fundamento es tener una idea verdadera para poder distinguir lo verdadero de lo falso, el bien y el mal. Luego, esta parte de distinguir los tipos de ideas, ya que tenemos la idea verdadera, podemos distinguirla de las otras ideas, ¿no? Falsas, dudosas, ficticias. Y la segunda parte del método, que es donde ya no alcanza Spinoza a escribir el tratado, o sea, se queda en lo anterior, dice, investiga la definición y demostrar las potencias del intelecto para poder tratar de organizarlas de manera, y esto es como de la ética ya, esta parte, concatenar las ideas de manera que nuestra mente, como cuanto se pueda, reproduzca el orden de la naturaleza. Así que nosotros reproducir en nuestra mente el orden de las cosas y tratar de adecuar nuestras ideas y su orden al orden natural. Por eso ahí esta parte se interrumpe, pero estas ideas ya están un poco prefiguran lo que dice la ética. Si cuando la ética dice que el orden de las cosas es el mismo que el orden de las ideas, es un poco el mismo. Hay que conocer el mundo, o sea, hacer la felicidad y digamos que el bienestar humano proviene del conocimiento, que adecuemos nuestras ideas a las cosas de alguna manera. Aunque aquí faltan todavía algunas ideas que vendrán después, ¿no? Del monismo y de todo eso, ¿no? Pero ya aquí vemos esta intención, ¿no? Un poco esa es la idea. Entonces, ¿dónde está el método? ¿Cómo encontrar ese método? ¿No? Claramente es un método intelectual, porque es la mente la que conoce.
No es razonar sobre causas, sino entender la idea verdadera para distinguirla de las demás percepciones. Por eso se llama método reflexivo, ¿no? A través de la reflexión podemos encontrar la verdad. No hay que, aquí también ya está esa idea de que no hay que buscar que correspondan con las cosas, nuestras ideas, no solamente en el entendimiento mismo, ¿no? Y de alguna manera así dirigir nuestra vida, ¿no? Hay un problema aquí que podemos ver que Spinoza lanza por ahí de la proposición 30. Dime, José Ernesto. Sí, nada más que Ujú, en esta parte del ujú, método me recuerda un poco a Descartes, que hace la misma crítica hacia las deducciones y a las inducciones, en tanto que ujú, no dan nada nuevo. ujú, O sea, la inducción siempre carece de esta parte de que pues, se puede ujú, reducir a probabilidad, y la deducción a ujú. lo que ya está dado. Por eso ¿Cómo? creo A que ver. apela que en las deducciones Ujú, siempre se parte de premisas pues ya dadas, ya asentadas como sí, verdaderas, y de ahí se sí, sí, sí. empiezan a Ujú, deducir premisas ujú, secundarias. Pero en este caso no se obtiene una idea distinta. Por eso creo ujú, que apela hacia la cuarta noción, como apelando a la intuición, casi una intuición intelectual, de partir de una ujú. idea Sí, que se siente como verdadera sí, 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 sí. antes que justificada por otra razón. Sí, te doy la razón. De hecho, el conocimiento de las esencias, como tú estás diciendo ahorita, es un conocimiento de carácter intuitivo, o sea, no deductivo. ¿Sí? La deducción, como bien dices, es algo que hacen las ciencias, ¿no? Deducimos a partir de ciertos principios, pero el conocimiento de los principios, si es un conocimiento evidente, seguro y certero, tiene que venir de alguna intuición. Y obviamente, como bien estás diciendo, claro, Spinoza sería un autor que defendería que los seres humanos, con nuestro intelecto, tenemos la capacidad de intuir verdades absolutas, de llegar a ver proposiciones que son intuiciones de cosas autoevidentes, ¿no? Y esas son las esencias un poco para Spinoza, ¿no? La esencia del árbol, la esencia del perro, ¿no? En este lenguaje, digamos, escolástico, ¿no? Pero él de alguna manera no es un escéptico y lo dice a lo largo del texto. Dice, yo no, yo la verdad creo que el escéptico es como una planta, dice, con la que no se puede discutir y con quien no tiene nada que decir, pues realmente pues no hay nada que discutir tampoco, ¿no? Entonces él no es un escéptico. Eh, y esto de alguna manera Spinoza lo dirige contra los escépticos, ¿no? Porque uno dice, bueno, necesitamos un método, vamos a ponerlo así, ¿no? Este problema de la regresión al infinito, ¿no? Es como si dijera, ahorita lo leemos esto, Spinoza, ¿no? Es como si yo te dijera, necesitamos un método para la verdad. Y me dices, va, aquí tengo este método. Ok, cuál fue otra vez, cuál fue, digamos, la forma en la que llegaste a este método y cómo garantizarías que esa forma es verdadera? Pues fue esta otra que garantiza esta. Y luego, ¿cuál fue esta otra que garantiza la forma en la que llegaste a esta y así? Y entonces nunca llegaríamos a la verdad. Si tuviera, eso es el problema también de buscar un método, porque si tenemos un método, podemos preguntar, ¿qué justifica tu método? Ah, pues otra cosa. ¿Y qué justifica esa otra cosa? Pues esta otra cosa. ¿Y qué justifica esa otra? Otra cosa. Entonces nunca llegaríamos realmente a buscar la verdad, ¿no? Entonces por eso necesitamos partir de la idea misma. Sí, por eso también el método luego tampoco el método es la idea verdadera, porque Spinoza es consciente de que si estamos buscando un método para llegar a la idea verdadera, entonces probablemente nunca lleguemos a la idea verdadera. Nos perderemos en este regreso al infinito y entonces pues nunca llegaríamos a la verdad. Y eso diría un escéptico. Y contra los escépticos, Spinoza dice, entonces lo que va a ser el fundamento es la idea verdadera, no un método para llegar a la idea verdadera. Entonces por eso lo importante es la idea verdadera. Porque si tienes la idea verdadera, ya le das en la torre al escéptico. Ya el escéptico no puede decirte no, bueno, no, porque como dices, es intuitiva, es autoevidente. Pero si presentamos un método, parece ser que el método siempre está puesto en dudas por el escéptico, ¿no? Y lo dice Spinoza así, ¿no? Sucede en eso exactamente lo mismo con los instrumentos materiales, ¿no? Sobre los que se podría argumentar del mismo modo. Y así, para forjar el hierro, se necesita un martillo, pero para poseer el martillo hay que hacerlo. Y para ello se necesita otro martillo y otros instrumentos, y para obtener estos se requieren otros, y así hasta el infinito. En vano, entonces, se esforzarían los seres humanos en probar de este modo
el método, ¿no? Que los hombres tienen el poder alguno de forjar el hierro. Entonces no habría sentido de probarlo. Por eso es partir de la idea verdadera. Ese es el problema de la regresión al infinito con el método. Si para encontrar la verdad se precisa de un método, entonces falta otro método para encontrar el método verdadero y hacia el infinito. Entonces nunca acabaríamos. Por eso el fundamento del método es la idea verdadera. Por eso va a ser Dios el fundamento también en la ética al principio. Es el punto de partida. Dios, la definición de la sustancia infinita, ¿no? Eh, Poco es por el contrario, si los hombres usando, pero esa es la idea, ¿no? De cómo lo vamos a resolver el problema. Al final de cuentas, dice Spinoza, no requerimos el método porque hagámoslo así. El intelecto es sus actividades, sus procesos, y el método serían las reglas. De alguna manera, como si las reglas fuesen exteriores al intelecto, y el intelecto tendría que seguir estas normas. Y lo que dice Spinoza es que no hay que requerir nada exterior del intelecto, está dentro del intelecto mismo. ¿Por qué? Y esta es la razón que da. Por el contrario, dice, así como los hombres, usando al comienzo instrumentos innatos, sus manos, primero tenemos las manos que son innatas, consiguieron fabricar, aunque con gran esfuerzo y escaso éxito, algunos objetos fáciles, ¿no? Y una vez fabricado estos, confeccionaron otros más difíciles con menos esfuerzo y más perfección, y así avanzaron gradualmente de las más simples a los instrumentos más complejos y más difíciles. ¿Qué nos dice esto? El intelecto lo hace de todo. Desde sus potencias innatas, sus capacidades que tiene innatas, puede partir de acciones o actividades simples para generar cosas más complejas. ¿Qué nos dice Spinoza aquí con esto? Es que el intelecto genera ideas verdaderas. Las ideas verdaderas son generadas por el intelecto y hay que buscarlas ahí. Entonces ya no es problema, ya no es tanto problema de eso, ¿no? Para hallar mejor el método de investigar, no se requiere otro método para investigar el método de investigar, ¿no? Es el entendimiento con su fuerza natural que forja instrumentos intelectuales con los que adquiere nuevas capacidades para realizar otras obras intelectuales y con estas consigue otros instrumentos. Entonces, el intelecto se basta a sí mismo, ¿no? Por eso se llama Tratado de la Reforma del Intelecto, ¿no? Porque quiere Spinoza corregir algunas ideas que él piensa que están mal en la concepción y en el método cartesiano para poder llegar a la verdad. Entonces, la idea del método es esta, distinguir la idea verdadera de todas las demás percepciones para que la mente así pueda concentrarse solamente en la idea verdadera y de ahí guiar sus acciones. ¿Sí? La orientación hacia la vida práctica es constante en Spinoza, hacia la utilidad, hacia la vida feliz, ¿no? Tendremos las reglas así para que las cosas desconocidas sean percibidas según dicha norma. O sea, a partir de la idea verdadera podemos distinguir todas las cosas o llegar a otros conocimientos que no tendríamos y fijar un orden para no fatigarnos con cosas inútiles, ¿no? Entonces, esa es un poco más o menos la idea del método de Spinoza, que en realidad, si se fijan, el método es, no hay que buscar un método, más bien hay que buscar una idea verdadera y tomar esa idea como fundamento del método. Entonces, y esa idea no hay que buscarla en alguna cosa del mundo, sino simplemente en las potencias y en las capacidades del intelecto, ¿no? Esta confianza de la modernidad en la razón humana o intelecto humano, porque ahí se aloja de cierta manera la verdad. Descartes también está presente, ¿no? El yo es lo más verdadero, es lo más evidente, el yo pienso, ¿no? En Spinoza aquí es la idea verdadera la que tenemos que encontrar. Y obviamente, como decías tú, Ernesto, hace rato, la búsqueda de algo intuitivo que sea verdadero e innegable para que de eso podamos deducir todas las cosas verdaderas que hay. Sí, porque si tú tienes una idea verdadera, ya puedes saber distinguir todo lo falso y dudoso y puedes a partir de la idea verdadera deducir todo lo que es verdadero, todo a partir de ella. Recuerden que es un racionalista, Spinoza. Piensa que podemos entender la estructura de la realidad a partir del pensamiento mismo, ¿no? Y al decir que con una idea verdadera podemos descubrirlo todo, pues obviamente lo que quiero decir con esto, Ernesto, es que no hay que rechazar la deducción,
Más bien, lo que hay que rechazar la deducción como un punto de partida, porque el proceso deductivo claramente que se ve también en la ética y es algo que se requiere para el pensamiento, deducir, hacer deducciones, pero lo que necesitamos para que nuestras deducciones sean confiables es partir de algo verdadero. Porque si partimos de un principio que es dudoso o que no entendemos bien, las deducciones que hagamos van a tener o van a heredar esa desconfianza, ¿no? O esa falta de confianza suficiente. Por eso es la idea verdadera, lo principal para adquirir, digamos, eso, ¿no? Por eso se llama digamos, el método reflexivo, porque es a partir de la reflexión del intelecto sobre una idea verdadera. Y lo dice después a lo largo del texto. Necesitamos una idea verdadera, la que sea. Hay muchas ideas verdaderas, pero dice, el método va a ser perfecto, tanto más perfecto, entre más perfecta sea la idea que tengamos como fundamento. No, esto quiere decir que, o sea, forzosamente no se necesita la idea más perfecta para empezar a conocer. No es necesario. Cualquier idea que sea verdadera, que tenga ese carácter de verdad, funcionaría como fundamento. Pero si queremos el método más perfecto, o sea, el más confiable, necesitamos la idea más perfecta. Y eso es un poco a lo que llega hacia la mitad del texto. ¿Cuál es la idea que busca Spinoza? Pues la del ser perfectísimo, que es la idea de Dios, ¿no? Y es el más valioso conocimiento, mucho más que toda idea verdadera, ¿no? Ese es el fundamento y a partir de ahí empieza a deducir las capacidades del intelecto. Así parte más o menos un poco y el objetivo del texto. Y esto me gusta mucho de la parte que dice, la mente se entiende mejor. La mente se entiende mejor a sí misma cuantas más cosas se entienda de la naturaleza, ¿no? Esta idea que de autocomprensión, de que yo me comprendo más a mí mismo entre más conozco de la naturaleza, ¿no? Es una idea interesante. Y alcanza su mayor grado de perfección el conocimiento humano cuando se concentra en el ser perfectísimo, ¿no? Esta idea va a ser constante también en la ética de Spinoza. Esto es un pensamiento que llega también en la ética y que lo veremos en el texto de la ética. Cuanto mejor se entiende el orden de la naturaleza, entre más entendemos el mundo, el orden de las causas y los efectos de la naturaleza, más fácil nos libramos de esfuerzos inútiles en la vida humana o de buscar cosas que no son de alguna manera necesarias. Esa es un poco la idea de encontrar la felicidad. Cuando dicen que Spinoza es un estoico, también es muy parecido a esto, ¿no? Para vivir feliz, esa es un poco la idea del estoicismo, ¿no? El sabio es aquel que se sobrepone a todo tipo de obstáculo, pero es sobre todo aquel que acepta la necesidad de las cosas. Entonces, un poco por ahí esta idea de que la sabiduría o el conocimiento nos lleva a la felicidad o nos puede hacer felices, ¿no? El sabio se deja guiar, dice los estoicos, por la serie de causas y efectos, ¿no? Mientras que el ignorante es arrastrado por esa misma causa de efectos, ¿no? Esta de es dejarse guiar o ser arrastrado, ¿no? Obviamente es el punto de vista del sabio, ¿no? Que conoce, mientras que el ignorante va por la vida con desconocimiento total y siendo arrastrado por los sucesos de la vida, ¿no? Por las contingencias. Hasta aquí todo bien con esto, más o menos claro. Por ahí, Ernesto, esto era lo que más o menos se les había ocurrido. Everardo, Iván, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien hasta ahí, Eduardo? ¿Cómo ves esta parte? ¿Pudiste leer el texto, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, no alcancé a leer hasta bueno, más para adelante, me quedé como en el Perfecto. 30 y algo, No, suficiente. pero, Mm, o sea, lo que entiendo de lo que ahora se estaba ujú, platicando es que pudiera ser, bueno, más bien sería como una pregunta también, ¿no? O sea, ujú, pudiera ser ujú, que esto mismo que propone Spinoza en el sentido de partir de una idea verdadera y entre más verdadera sea, ujú. la idea, pues, este, o sea, mejor está, o sea, mejor se Mm, llega a Estará tener, no sé, conocimiento. más Eh, fundamentado está tu método, entre Ajá. más verdadera. Entonces, pero ese sí mismo es un método, ¿no? O sea, Ujú. Es que ese es el método, ajá. O justamente. sea, o sea, no partir de un método Ujú. sería ya un método, ¿no? Entonces, Exactamente. bueno, lo entiendo así, ¿no? Entonces, Ujú. No, sí, sí.
está No bien. sé si en ese sentido, al concluir que es un método, Ujú. pueda de alguna forma tener observaciones como a cualquier otro método, ¿no? Ok, Nada más eso, pero nada más me surgió esa ok. idea, pero sí, o sea, creo y que en cuanto a a lo práctico Ujú, y a lo estoico que he encontrado en Spinoza, al menos hasta propone ciertas ujú, formas, ¿no? Ciertas actividades que uno debe seguir mínimas, sí. reconocer, de hecho, algunas necesidades y, bueno, cubrirlas de cierta forma, ¿no? Pero siempre se reduce a lo mínimo de tal forma que entiendo no interfiera con el proceso de pensamiento y por lo tanto de esa búsqueda que es Ujú, la búsqueda de una verdad que promueva por lo tanto una felicidad y una felicidad colectiva, ¿no? Que es al final lo que también sí. enfatiza. Pero sí, Mm. bueno, hasta ahora creo que No, no, no. todo está siendo Yo creo que está claro, ¿no? bien. Lo primero que dijiste, nada más así como también para que escuchara Ernesto, primero que dijiste es que es que en realidad el método sería la idea verdadera. O sea, no, porque el método era como la antesala de la verdad para los modernos, ¿no? ¿Cómo llegar a la verdad? Método. Y ya luego llegas. O sea, encontrar el método ideal. Pero eso está sometido a ciertas críticas escépticas, ¿no? Y puedes fallar en tu método. Entonces, dice Spinoza, es demasiado complejo, hay muchas dudas de los escépticos, entonces debe ser la idea verdadera. No es encontrar el método, sino no, hay que partir de la idea verdadera, ¿no? Como estando ya en la verdad, porque si nos vamos atrás, nos quedamos atrás y nunca llegamos a la verdad. Entonces hay que partir de la idea verdadera como como dijo Ernesto, como una suerte de intuición de la mente sobre sí misma y lo que piensa, y como es verdadera, de ahí puedes deducir un montón de cosas, ¿no? Eh, lo de la vida lo iremos checando. Y hacia el final, comentaste la vida práctica, un poco lo del estoico, ¿no? El estoicismo es conocimiento, sabiduría es igual a felicidad, ¿no? El sabio es aquel que es feliz, ¿no? El ideal del que es autosuficiente, pero sobre todo la idea de la comprensión del orden y las causas y los efectos del mundo. Comprender me va a hacer feliz, ¿no? Comprender el mundo me hace feliz. Por eso lo dice, tanto más conozco el mundo, más conozco a mí mismo. Entonces la mente se alegra entre más conoce y también eso prefigura la idea de la pluralidad de Spinoza, ¿no? Entre más se conoce, ¿no? Entre más seres humanos se benefician del bien, pues qué mejor, ¿no? Para el ser humano, ¿no? Ahorita si quieres comentar algo más, Eduardo, Ernesto, te escucho. Igual los demás quieren comentar adelante. Esta basarse en la construcción de todo el sistema en la idea verdadera, desde el principio me resonó a Ujú, las características del conocimiento como creencia verdadera justificada, que la verdad de esa creencia viene ujú, antes de la justificación. O sea, prácticamente la verdad de un ujú, conocimiento es independiente de su ujú, justificación y creo que de eso mismo parte Spinoza, ujú. me parece ser, que de ello parte Sí, sí, sí. para precisamente evitar el escepticismo de por qué se justifica eso como verdadero. Es como si Ok. lo verdadero fuera a priori a cómo se Sí, ahí justifica. sí, ahí sí. Ahí sí, te diría que como dices, la justificación es a priori, porque es la mente humana. Esto quizá no les gustaría mucho a a los analíticos modernos, ¿no? Que analizan el concepto de conocimiento como creencia verdadera y justificada. Aquí, y digo, desgraciadamente, esta reflexión de Spinoza está puesta en un contexto moderno, como más psicologista, más del interior de los pensamientos, del sujeto. Entonces, probablemente la concepción de conocimiento de Spinoza no le guste mucho a algunos analíticos, pero coincido en lo que dices, ¿no? La idea es intuición de la mente misma. Ahí está la verdad, no está fuera, ¿no? Entonces, igual San Agustín diría lo mismo, ¿no? La verdad está dentro de ti también, ¿no? Un poco escolásticamente, ¿no? No hay que ir más allá de la conciencia, hay que buscar dentro de uno mismo la verdad, no en el mundo ni en la correspondencia con las cosas. ¿Quieres contar algo más, Eduardo? Y seguimos ya. No, adelante. Pues, Bueno, digo, Everardo, porque... te Ah, escucho. perdón. Ujú. Sí, gracias. Es que a mí todavía me sigue costando Dime. aceptar esta propuesta de Spinoza, porque me parece un tanto arbitraria y a lo mejor Ujú, todavía yo estoy muy apegado quizá al método o a los ujú, métodos para conseguir algo o para llegar a la verdad sobre algo. ujú, De modo que me sigue pareciendo todavía como que pues como si fuera arte de magia, ¿no? Ah, bueno, incluso un tanto individual, arbitrario,
el decir, esta es una idea verdadera. Ujú, Y la primera pregunta que me viene es, bueno, ¿y cómo sé que es verdadera? ujú. Y así como dice Spinoza, ¿no? Al infinito seguramente me iría, Exacto. pero igual de Ujú, absurdo ujú, ujú, encuentro lo contrario. O sea, ujú, así como absurdo es irme para atrás al infinito, pues igual de absurdo me parece nada más detenerme en la idea que considero verdadera, pero ujú, prácticamente con ninguna otra, digamos, pues sí, evidencia o algo que me lo ujú, confirme, ujú, sino que yo mismo la determino o la afirmo como verdadera. Entonces, esa parte me sigue costando ujú. aceptar en el razonamiento de Spinoza. No, gracias, ¿verdad? Digo, por ahí vamos a ir comentándolo, seguramente, espero que te vaya a aclarar un poco, pero en realidad, mira, los proyectos filosóficos modernos son fundacionistas, se llaman así, porque buscan un fundamento primero del cual partir para el pensamiento mismo, un fundamento, digamos, absoluto, que no haya algo detrás o después, ¿no? Entonces, esta idea de Spinoza está como en esta manera de pensar moderna, de una búsqueda de fundamento y la idea de que no es que no haya método, o sea, tampoco no podemos ser así como no hay método. Es que él dice el método es la idea verdadera. Y como es, ahí viene otro problema, ¿no? ¿Cómo saber tú? Porque si tú dices, ¿cómo sabes que es una idea nada más? Estás cayendo en el tema de otra vez, ¿y cómo sabes que es la idea verdadera? ¿Qué te lo garantiza? Y caes, como dices, en esta cuestión del regreso. Spinoza va a decir que de alguna manera no es algo que uno cree, es una idea que la razón puede como aprender otra vez en esta idea de puede intuir la verdad de manera absoluta, una verdad o varias verdades, y de ahí reconocer la verdad. A partir de ahí reconocer la verdad. Claramente, igual, espero que con lo que vayamos viendo te podamos convencer un poco más, pero por ahí va más o menos. Esto es filosófico, a final de cuentas, ¿eh? No es ciencia propiamente hablando, o sea, no está haciendo física o investigación de la naturaleza en sentido de experimental. Es como un ejercicio tradicional filosófico de cuando el pensamiento busca su fundamento mismo, pues se encuentra con problemas, ¿no? ¿Cuál es el Claro, fundamento mismo del pensar? Pues sí, es complicado y es una investigación filosófica dentro de un marco que es la filosofía moderna, con el contexto que más o menos estaba planteando al principio, de, bueno, ¿cómo estar seguro de que conozco algo? Porque pone que a lo mejor no es el método de aquí. A lo mejor un científico estudia la naturaleza y uno podría preguntarle, ¿cómo sabes que lo que tienes en la mente es realmente idea de la naturaleza y no una falsedad? O sea, el científico podría caer de repente por alguien que le pregunta esto, pero el filósofo aquí trata de defender que sí hay una verdad y que podemos hablar del mundo. Entonces, digamos que por ese lado es de los buenos Spinoza, no es un rudo, es un técnico, digamos, ¿no? claro, sí, El rudo sería el escéptico, el que niega la verdad y que niega que existe el conocimiento, ¿no? Pero sí, sí, sí. espero que te vaya aclarando un poquito más, ¿vale? Ok. Más o menos por ahí. Y un poco la idea de esta primera parte es, pues, hablarnos del fin, ¿no? Por eso es la reforma del intelecto, ¿no? Hay que reformar el intelecto, hay que enseñarle al intelecto a pensar y hay que dar cuál es el fin del hombre, ¿no? ¿Cuál es el fin al que tiende el hombre? Debe ser nuestra propia perfección, dice Spinoza. Hay que perfeccionarnos los seres humanos. ¿Y cuál sería, digamos, la regla? Hay que dirigir bien nuestro intelecto y unificar nuestras ciencias, unificar los conocimientos, ¿no? Porque al final de cuentas, nuestro intelecto, nuestra mente es la que produce todos los conocimientos de la física, de la biología, de la matemática, de la química. Al final de cuentas es la misma mente. Entonces debería haber una suerte de unidad entre todos o todas las ciencias, ¿no? Y ese saber debería dirigir al hombre al bien o a su propio fin, que es la perfección, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y me suena un poquito, perdón, perdón que Adelante, adelante, adelante. me suena un poquito el mismo Descartes, ¿no? Ujú, Cuando una idea clara y distinta, como que de repente ujú, prueba eso, que también me parece un tanto arbitrario, así como que, bueno, ujú, una idea clara y ujú, distinta, que te aparezca clara y distinta. ujú, Pero al menos le encuentro más justificación o sentido en Descartes cuando tiene un punto de partida que es el yo, ujú. ¿no? De alguna manera Sí, no se va al infinito, sino que encuentra un tope que al exacto. menos, digo, de entrada puedo yo aceptarle el razonamiento,
Ujú, que ahí comienza a darse cuenta ahora de lo que es capaz de conocer, ¿verdad? Y ujú, por tanto de encontrarlo como verdadero. Y ya después podrá llegar a eso de que, bueno, y finalmente llego a algo que se me aparece como claro y distinto y por tanto pues ujú, lo acepto y lo recibo como verdad. Pero en cambio en Spinoza como que llega ujú, directamente a la idea verdadera, y es donde como que la ujú. encuentro flotando, ¿verdad? Lo encuentro flotando. Tengo esa sensación ahora que veo o escucho esto de Spinoza. Ok. Gracias. Es más o menos un poco similar. A final de cuentas, gracias a ti, Everardo, es muy similar. O sea, Descartes, a final de cuentas, él encuentra que el criterio de verdad es la claridad y la distinción. Para él, ese es el criterio de verdad, la claridad y la distinción. Las cosas, dice, que nos parecen claras y distintas al pensamiento son absolutamente e incontrovertiblemente verdaderas. ¿Por qué sabe esto Descartes? Porque llegó al yo. El yo, el sujeto, el yo pienso es algo que se presenta de manera clara y distinta. Y entonces dice Descartes, ya encontré lo que es algo verdadero. Entonces todo lo que yo vea clara y distintamente va a ser verdadero. Así las Descartes, como tú dices también, igual, dentro de la mente. Son ejercicio reflexivo del intelecto mismo, ¿no? Entonces, para allá vamos, ¿no? Un poco describir la idea verdadera o distinguir. Me estoy cortando un poco, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, sí, te estás cortando un poco, Carlos. ¿Me escuchan bien? Te estás cortando, Carlos. Ok, Sí, creo que en el audio está bien, pero de pronto se pausa. déjame ver. ¿Me escuchan bien así? Sí, Ok, Sí, igual. sí, sí. Creo Mejor. que se desestabilizó un poco la red. Y me pareció que tenía problemas de conexión, pero bueno, no sé por qué. A ver si ya funciona bien. Ya los veo bien. De hecho, todo perfecto. de hecho, se me trabaron algunos de ustedes ahorita y por eso como que los nombré, pero va, entonces ya creo que ya regresó bien. Entonces por ahí, para allá vamos, ¿no? Percepciones, cuál es la manera mejor o más adecuada de percibir y hacia el final va a indicarnos cuál es el camino para poder encontrar la felicidad, ¿no? Que es la idea verdadera, ¿no? Seguir esa regla. Entonces, es una cuestión de fin práctico. Lo que veamos después, o lo que vendríamos a ver, es una cierta suerte de experiencia como existencial de Spinoza. Él nos muestra, como dijo, lo que dijo Marlon hace rato, ¿no? Es una suerte de experiencia de vida, como inmediata, directa, ¿no? Dice, eso así suena, ¿no? Dice, después de que la vida, experiencia, me había enseñado que todas las cosas que suceden con frecuencia en la vida ordinaria son vanas y fútiles, me decidí finalmente a investigar algo que fuera un bien verdadero y capaz de comunicarse. ¿No? Este interés de, como dicen, de hacer comunidad de Spinoza, ¿no? No nada más quedármelo yo, sino hacer el bien a los demás, ¿no? Capaz de comunicarse y de tal naturaleza que por sí solo, rechazados todos los demás, afectara mi espíritu, mi ánimo, aún más aún si existiera algo que hallado y poseído me hiciera gozar eternamente de una alegría continua y suprema, ¿no? Experiencia de vida, ¿no? La vida nos muestra que las cosas pues, son pasajeras, ¿no? Y que algunas cosas realmente son útiles un tiempo y después ya no. Entonces, si vemos los objetos de la vida, entonces en realidad como que nos desespera un poco saber que no hay nada que nos pueda proporcionar una suerte de bienestar y alegría continua y suprema, sino que todo es pasajero, ¿no? Que todo pasa, todo es vano en cierta medida. Entonces, eso suena también como un poco agustiniano, un poco esto de San Agustín de la reflexión en las confesiones. Dice, buscaba una cosa también igual, un objeto de amor que pudiera amar eternamente. Dice San Agustín, suena muy parecido a las confesiones esto. Entonces, dice, después de esto dice Spinoza, lo que nos muestra esto y es que hay que buscar si hay un bien verdadero, que podamos distinguir de los otros bienes. Eso es ética, esto es algo de filosofía práctica, ¿no? ¿Qué encontramos dentro de los bienes aparentes? El placer, el honor y las riquezas. Sí que buscamos los seres humanos, ¿no? En la vida. Si nos preguntamos eso, vamos por la vida buscando ese placer, honor o riquezas, o cosas que nos proporcionen placer, honor y riquezas, ¿no? Todas estas distraen la mente humana, son distracciones, ¿no? Que le resulta totalmente imposible pensar en ningún otro bien, ¿no?
Yo creo que si le preguntáramos a cualquier persona qué busca, seguramente diría algo relacionado con esto, ¿no? Dinero. ¿Para qué quieres dinero, no? Pues para tener, digamos, cierto placer en la vida, ¿no? ¿Qué buscas? Quiero ser un académico, un doctor, ¿qué buscas ahí? Reconocimiento, honor, ¿no? A lo que haces, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de categorizar lo que la gente busca en la vida, podríamos decir que cae de alguna manera dentro de estas tres cosas: placer, honor y riquezas. Pero vean lo que dice Spinoza: son seguros, son bienes seguros que están ahí por ahí en el mundo, pero inciertos por su propia naturaleza. Son inciertos. ¿Qué quiere decir eso de incierto? Que son inseguros, que puedes tenerlos hoy, pero mañana no, ¿no? Puedes tener hoy dinero y mañana ya no. Te pueden dar reconocimiento hoy, pero mañana terminas sin tu reconocimiento porque te lo quitan, ¿no? Entonces son bienes que, si bien son seguros de alguna manera, porque están ahí en el mundo, son inciertos. Y estar buscando estas cosas en el mundo realmente nos lleva como la hojita de papel. Es estoico también esto, ¿no? O sea, vean, si uno va por la vida buscando cosas que parecen bienes, uno va como una hoja por ahí, te vas llevado. En lugar tú de ir guiando tu propio destino, vas como por ahí siendo llevado por otras causas y por otras cosas, ¿no? Y estos, dice Spinoza, tienen su origen en el amar un objeto que perece. ¿Cuál es el problema con estas cosas? Que todas estas cosas perecen, ¿sí? Entonces, de esta experiencia de vida así como existencial, de si hay un objeto que podamos amar, que pueda proporcionarnos una alegría infinita, es lo que se busca. ¿Y cómo encontraremos esto? Con conocimiento. Dice, el verdadero bien, dice, es aquello que sirve de medio para llegar a una concepción más firme de la naturaleza humana. Más firme, como más estable, ¿sí? Una naturaleza humana, y este concepto se suele ocupar, ¿no? Quién sabe si hay tal cosa, pero es una naturaleza humana que pudiese ser más estable, menos sometida a los cambios, a los vaivenes de la vida, que podamos resistir más firmemente la vida en ese sentido, ¿no? Dice, es inseguro que lo haya. Dice, no sabemos si hay. Aquellos son seguros. Este es inseguro porque no sabemos si existe tal bien, pero este bien, dice, a diferencia de los bienes aparentes, es cierto por su propia naturaleza. O sea, este es inseguro, no sabemos si haya, pero es cierto si lo hay. O sea, es un bien cierto. Aquellos son seguros, pero son inciertos por su naturaleza, ¿no? Son cambiantes, no van y vienen, ¿no? Entonces, el amor, esta cosa infinita y eterna, apacienta el alma con alegría pura y libre de tristeza, ¿no? La filosofía de Spinoza y la ética de Spinoza suele llamarse como una ética de la felicidad o una ética de la alegría. Si Spinoza no es un autor, a pesar de todo lo que puedan decir de él a veces, es un pensador como bastante optimista respecto a la vida, ¿no? Se puede encontrar, hay que buscar la alegría del hombre, ¿no? A pesar de la tristeza que hay tristeza, ¿no? Hay cosas negativas en el mundo, pero nosotros debemos potenciar con los instrumentos del conocimiento intelectual y del intelecto la alegría de nuestro propio espíritu, ¿no? Y dependemos de nosotros, ¿no? Así como el estoico te dice, preocúpate por lo que depende de ti, de aquellas cosas que dependen de ti, tus creencias, tus conocimientos, tus actitudes. No te preocupes por lo que no depende de ti, ¿no? Aquello que no depende de ti, tú no lo puedes controlar. ¿Y para qué preocuparte por cosas que no puedes controlar, que sabes que son necesarias? Entonces, un poco dice esto Spinoza también, ¿no? Encontrar en nosotros, en nuestra propia naturaleza humana, la capacidad de hacerla más firme, ¿no? Mucho más estable, y no andar por ahí como la hoja siendo llevado de un lado para otro, ¿no? Por eso el remedio, la cura, ¿no? Que por ahí la palabra enmendatione en latín tiene como una connotación como de una purga, ¿no? Como de una purificación, la palabra enmendatione, ¿no? Que es parte del título de esta obra, Intellectus Enmendatione, ¿no? La purga, la reforma del intelecto, ¿no? Curar al entendimiento, purificarlo para que consiga entender las cosas sin error y lo mejor posible, ¿no? Entonces, y dirigir todas las ciencias
a un solo fin y objetivo, la suprema perfección de la naturaleza humana. O sea, el fin es el hombre. A pesar de todo, el fin es el hombre, o la humanidad, o los seres humanos, ¿no? Y usar el conocimiento para perfeccionarnos, para poder ser estables, para que nuestra naturaleza firme, ¿no? Y adquirir tal naturaleza, dice, tal naturaleza, y procurar, como decía hace rato esto, procurar que muchos la adquieran conmigo. No es una labor solitaria. Spinoza no es un filósofo egoísta, al contrario, ¿no? Él va a decir, hay que compartir la verdad con los demás, ¿no? No, ¿por qué? Porque a final de cuentas, el pensamiento de Spinoza cae mucho como un pensamiento de lo utilitario. Lo útil es lo que nos importa. ¿Sí? Lo útil, hay que buscar lo útil en la naturaleza para nosotros. En nosotros, ¿qué es lo útil para nuestra vida? Nuestro intelecto. Hay que saber utilizar el intelecto para poder vivir de alguna manera más alegre, más felices, ¿no? Hay que buscar qué es lo que más nos es útil de la naturaleza. Las plantas, las montañas, el agua, los animales. ¿Qué nos es más útil de la naturaleza? Otros seres humanos, pero seres humanos que sean racionales. Por eso, entre más se comparta todo esto, mucho más contribuimos a nuestra propia felicidad, ¿sí? Por eso hay que ayudar a que los otros puedan adquirir estos conocimientos, ¿no? Y veremos eso también en la ética constantemente, ¿no? Me gusta mucho esta cita eh, del texto, por eso la traigo también a colación. Dice, todas aquellas cosas que persigue el vulgo, no solo no nos proporcionan ningún remedio para conservar nuestro ser. Lo que busca la gente lo impide y con frecuencia causan la muerte de quienes las poseen y siempre causan la de aquellos que son poseídos por ellas, ¿no? Efectivamente, son muchísimos los ejemplos de aquellos de que busca, dice Spinoza, estos bienes. Muchas veces fueron perseguidos por la muerte, por sus riquezas, y también de aquellos que para hacerse ricos se expusieron a tantos peligros que al fin pagaron con su vida la pena de su estupidez, ¿no? Ni son tan escasos los ejemplos de quienes para alcanzar o defender el honor padecieron míseramente, ¿no? Y finalmente son incontables aquellos que por abusar del placer aceleraron su propia muerte, ¿no? Esto nos sirve mucho hoy en día también, o sea, vamos a ver, piensen en la gente, ¿no? Que, por ejemplo, hace cosas irracionales, ¿no? Piensen en un ladrón, en algún vendedor de droga, ¿no? ¿Qué buscan? Pues claro que buscan placer, claro que buscan riquezas, dinero, ¿no? Pero ¿por qué hacen estas cosas, no? Uno podría preguntarles, ¿no? ¿Qué nos responderían? ¿Qué crees que nos responderían, Everardo? ¿Qué crees que nos responderían esas personas? ¿Por qué buscan lo que buscan, no? A final de cuentas, yo creo que un ladrón busca...